Nada, daros la bienvenida a todos los asistentes, a todas las asistentes. Antes de nada, quisiera agradecer, evidentemente, a mis compañeros, mi compañera de mesa, tanto a Carlos como a Ada, por haberse trasladado hasta Madrid para venir a hacer este acto. Antes de empezar un poco a entrar en materia, me gustaría comentaros un par de cosillas. A las 6 hoy tenemos una manifestación contra la guerra y contra el imperialismo que sale desde Atocha, convocada por la Asamblea Internacionalista de Madrid. Y evidentemente pues queríamos aprovechar esta situación pues para, si podéis pasaros y manifestaros, pues que lo hagáis, que pues, si queréis además hacerlo en nuestra compañía, pues evidentemente estáis más que invitados e invitadas. Por otra parte, precisamente como estamos en todo este periodo discutiendo sobre la transición y demás, hemos publicado desde la editorial Cangrejo Rojo un nuevo libro del historiador marxista Antonio Lee, que lo tenéis disponible en la mesa y que evidentemente pues para quien quiera profundizar creo que va a ser muy útil. Y también hemos sacado justo del horno un cuadernillo sobre la Revolución iraní de 1979, que también creo que va a ser una lectura muy recomendable, precisamente ya más por la cuestión actual de la situación internacional. Bien, el acto va a constar de dos partes. Por un lado tendremos las ponencias nuestras y por otro luego abriremos un turno de debate, ¿vale? Que queremos limitar para que pueda haber la máxima participación posible a 4 minutos por intervención. Salvo en el caso de nuestro compañero que ha venido hoy aquí, Alfonso, que es uno de los testigos de la situación, de los hechos, y que por deferencia hemos decidido darle un doble tiempo para poder, cuando él quiera, después de cuando abramos el turno de debate, intervenir. Bien, sin más dilación, me acompañan en la mesa Carlos Turrilla, historiador y miembro de la Asociación 3 de Marzo, Ada Martínez, militante de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria y activista en la Asamblea de Estudiantes Permanentes de Granada, y por un lado yo soy Rubén, cajero de Lidl, sindicalista por comisiones obreras y militante también de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Bien, la idea de este acto es que ahora que se han cumplido 50 años de la matanza, queríamos explicar por qué creemos que es necesario precisamente recuperar ese episodio, por qué creemos que es necesario seguir debatiendo, que no se rompa ese hilo rojo, ¿no?, que nos conecta un poco con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestra propia historia como clase trabajadora, y por eso decidíamos abrir este acto, pero no solo por una cuestión de historia, del conocimiento, sino evidentemente ante la situación que tenemos, pues sacar de ese legado, de esa lucha, todas las experiencias, todas las enseñanzas posibles. Así que ya sin más dilación, le dejo a mi compañero Carlos que él empiece las ponencias y nada, esperemos que os guste mucho el acto. Es que ricasco. Buenos días. Me llamo Carlos Turrillas, como ha dicho Rubén, soy historiador, miembro de la Asociación 3 de Marzo y posiblemente a muchos os sorprenderá mi edad, porque normalmente cuando se llama a la asociación se espera que venga gente pues, con cierta edad, con cierta experiencia. Pero yo creo que es bastante interesante ver cómo gente que ya es más joven de alguna manera ha tomado el legado. Y yo creo que es un buen resumen o una buena metáfora de lo que es esa propia asociación, ¿vale? Bueno, mi compañera va a hablar un poco del contexto y demás, entonces yo quería hablar más de cómo entendemos el 3 de marzo desde la asociación, no solo por una cuestión de edad, sino por una cuestión del legado de la memoria, ¿vale? La asociación 3 de marzo, bueno, supongo que es que estoy en Madrid y entonces estoy como un poco perdido. Entiendo que la gente ya sabe lo que ocurrió en el 3 de marzo, ¿o no? ¿No? Bueno, sí, luego tendremos también una experiencia directa y demás, pero en resumidas cuentas, Franco muere a finales del 75 y a comienzos del 76, concretamente después del Día de Reyes, a los 2 días, comienza una huelga que durará casi 3 meses, en la que se está pidiendo una subida salarial lineal, es decir, no porcentual, se está pidiendo vacaciones, se está pidiendo también, en caso de baja, cubrir el 100% del salario, se está pidiendo no trabajar en festivos, se está pidiendo 15 minutos para comerse un bocadillo en las fábricas. Es algo que comienza como una reivindicación laboral, pero que
de alguna manera, pues, la muerte de Franco también hace que adquiera una característica totalmente política en un momento en el que la gente no sabía lo que iba a ocurrir al siguiente día. Después de visto, todo el mundo es listo, ¿vale? Entonces, lo que ocurre en Vitoria es que unas pequeñas fábricas en un inicio comienzan esta huelga. Poco a poco se van sumando fábricas ya con muchísimos trabajadores, como Forjas, como Mebosa, como Areitio, como, no sé, tenemos San Ignacio, tenemos muchas fábricas con muchos trabajadores en una ciudad que se acababa de industrializar, porque Vitoria era una ciudad que venía de mirar al primer sector, y entonces ese proceso de huelga va adquiriendo una fuerza cada vez mayor, es una especie de efecto bola de nieve, en la que poco a poco se van sumando colectivos, se van sumando fábricas, se van sumando también partes de la sociedad que no era igual gente que trabajaba directamente en la fábrica, sino que estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de las mujeres de los barrios, las mujeres de los obreros. Todo el mundo empieza a sumarse a un movimiento de cambio. Antes hablábamos del tratamiento de la prensa respecto a la huelga del 3 de marzo. Se ve muy bien, o sea, hay terminología de quieren sovietizar Vitoria, no sé qué, en sentido despectivo, obviamente. Entonces, como que había un miedo del sistema, que era un sistema franquista sin Franco, pero claro, cuando muere Franco nadie sabe muy bien lo que va a pasar. Entonces, podríamos decir que las estructuras del Estado siguen siendo las mismas. La policía, el Estado, los funcionarios, los ministros, la educación, todo seguía siendo el aparato franquista, pero sin Franco. Entonces, lo que plantea la huelga de Vitoria es el jaque al propio Estado y a un sistema, sin saber qué es lo que ocurriría al día siguiente. Y la cosa es que salió bastante bien, pero hubo un coste. Cuando se habla del 3 de marzo, muchas veces, como aquí, veo el cartel y aparecen las caras. Aparecen 5 caras normalmente, que son los 5 asesinados por la policía en el año 76. 3 mueren el día 3 de marzo y los otros 2 mueren días posteriores por la gravedad de las heridas, porque esto tampoco se suele contar mucho. Siempre hablamos de los muertos, pero es que en el caso de Vitoria tenemos datados más de 100 heridos de bala y, bueno, otra gente que también murió pues, en otras circunstancias, como infartos y demás, días posteriores. Entonces, yo creo que desde la asociación no hacemos tanto hincapié en los muertos, que también están siempre presentes, obviamente, sino en el proceso de lucha, de esta huelga que duró alrededor de 3 meses y que de alguna manera se une muy bien a lo que es la consigna de la asociación, que básicamente es una lucha por la memoria histórica. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la asociación como tal, como asociación, surge a finales de los 90. Realmente cuando coge peso, vamos a decir que es a principios de los años, la primera década de los 2000, concretamente en el 2006, todos los años se hace una manifestación el día 3 de marzo que convocan los sindicatos, que parte desde Zaramaga, que vamos a decir es un barrio obrero en aquel momento periférico, hoy en día pues ya no tanto, y parte al centro de la ciudad. Esos sindicatos, que obviamente muchos no existían durante el franquismo y otros que sí existían, obviamente eran ilegales, tenemos que recordar el papel del sindicato vertical y demás, muchos dejaron la lucha de lado, esa lucha del recuerdo, a los pocos años de la matanza. Estos últimos años, con la lucha de los 50 años, como era una efeméride muy redonda, sí que es verdad que ha habido una crítica por parte de sindicatos mayoritarios, aquí, allí igual no tanto, como, pues no sé cómo decir, que han intentado reconfigurar el relato, vamos a decir, el relato del 3 de marzo y por qué no participaban en los homenajes durante, bueno, hasta hoy en día, porque cuando cumples 50 años de algo parece que todo el mundo quiere participar, pero es que para cumplir 50 se han cumplido 49 anteriores. Y eso es lo que también nosotros entendemos como la lucha por la memoria, la constancia de la denuncia y del trabajo. Porque la lucha del 3 de marzo, o la lucha por la memoria del 3 de marzo, es una memoria, o sea, no es solo la lucha por la memoria, sino la memoria de la lucha, lo que tenemos que entender. Que estos muertos no mueren por casualidad, estas personas no mueren por casualidad. Cuando se crea la asociación a finales de los 90, es una iniciativa
que parte de Romualdo Barroso, que es el padre de Romualdo Barroso, uno de los asesinados que venía de Brozas, de Extremadura, en el momento que se industrializa la ciudad, y es en ese momento, en los 50, cuando él, como iniciativa personal, quiere buscar la causa militar, en los archivos militares, de la muerte de su hijo. Y en torno a eso se va creando un grupo de gente de otras familias que habían perdido, les habían asesinado a sus familiares, gente que estuvo en las huelgas, bueno, se creó como una simbiosis y a partir de ahí la asociación comenzó a trabajar, vamos a decir. ¿Cómo se trabaja en la asociación? Deciros que es una asociación plural a nivel político, todo el mundo tiene cabida y de hecho eso es algo bueno y algo malo muchas veces porque la discusión puede traer pues su tiempo también, pero funciona de manera asamblearia porque idiosincráticamente podríamos decir que recupera los valores de aquella huelga. La huelga, el elemento clave para entender la huelga es el concepto de asamblea. En aquel momento, pues el peso, más allá de los sindicatos que también existían, el modelo de organización eran las comisiones representativas, un modelo igual más cercano a lo que sería el movimiento, que tampoco es lo mismo, pero el movimiento autónomo italiano, pues los anticapitalistas, tal, no sé qué, que adquieren una identidad propia en Vitoria por el contexto, la realidad material del lugar y del momento, y que funciona bastante bien, la verdad. En aquel momento funcionó y a nosotros también nos funciona. Por eso, ya os digo, funcionamos de manera asamblearia. Hay cada vez más gente en la asociación de diferentes edades y esto es lo interesante que quería recalcar yo también desde el inicio, que la lucha por la memoria no es solo la de los protagonistas, sino que esos protagonistas de alguna manera tienen un deber, que es contar, dejar un legado, transmitir esa lucha para que nuevas generaciones la mantengan. En el momento que estas personas ya no estén, no se va a acabar el 3 de marzo. Y esto lo tenemos muy claro en la asociación, en el sentido de que si... Bueno, yo soy una de las personas que trabajo como en documentación y demás, pero actualmente me dedico más al tema de las visitas guiadas, sobre todo a escuelas, a euskaltegis, a grupos de amigos y demás. Las ofrecemos de manera gratuita, no hay que pagar, porque entendemos que no hay que mercantilizar también el trabajo de la memoria. Y nuestro objetivo es divulgar, es que la gente, que la sociedad de Vitoria y en general cualquier persona que se quiera acercar a entender qué es lo que ocurrió en el 3 de marzo, tenga acceso para continuar con este legado de memoria. Otro de los trabajos que hace la asociación, pues además del trabajo más académico en torno a la historia y a la investigación, podría ser el que, por ejemplo, este año, con el 50 aniversario, estamos llevando a cabo, se ha llevado a cabo durante 50 años, que es la denuncia de la masacre de Vitoria en clave más política institucional, me refiero. Pues hemos estado en el Parlamento y demás, y es algo que yo creo que la ciudad lo ha entendido muy bien, pero fuera de la ciudad igual no se ha entendido tan bien. ¿Por qué lo ha entendido mejor la ciudad? Porque lo vivió. Entonces, aunque sean muchos gente joven, pues su padre, su abuelo, su tío, su primo estaba ahí y le ha transmitido un legado de memoria histórica que lo siente como suyo. Yo muchas veces también digo que el 3 de marzo se ha convertido en un elemento casi identitario de la propia identidad vitoriana, cosa que no lo era antes. O sea, el trabajo que se ha hecho durante estos 50 años, la constancia de la denuncia, la constancia de la divulgación, la constancia de estar trabajando en todo esto, ha hecho que la gente lo sienta tan suyo que forma parte de esa propia identidad de sentirse gasteiztarra o alavés, o como le queréis llamar, y es una identidad propia que marca muchísimo. Entonces, cuando decía esto de las instituciones, me refería a que este año, por ejemplo, la campaña que se ha llevado a cabo ha sido la de denunciar al Estado como ente, vamos a decir, como culpable de los sucesos de Gasteiz, de la masacre, porque no tenemos que olvidar también que si hay muertos es porque hay una responsabilidad política. Esto trae también una contradicción, que es que el Estado, obviamente, actual no es el mismo. También hay que poner en jaque pues,
quien nombra al anterior jefe de Estado o el actual jefe de Estado como llega a ese cargo, que es básicamente por herencia. No sé si es algo muy democrático, pero bueno. Cuando se reivindica, por ejemplo, los 200 años de la Policía Nacional, el Estado mismo adquiere 200 años a su mochila y dice, por supuesto, somos nosotros, pero con 50 no se atreven. O cuando, esta semana era que el Borbón ha dicho que se habían cometido en América. Bueno, pues, obviamente ese señor no vivió hace 500 años, pero esto es una especie de es que no me sale en castellano, ya me vais a perdonar, pero es que como que reconoces algo, ese legado institucionalmente lo reconoces. Lo mismo ocurrió cuando hace un año hubo una delegación alemana del Estado alemán en que se acercó a Guernica, a la villa de Guernica, y dijo, pues, admitió su culpa en el bombardeo del 37. Paradójicamente, quien estaba ahí como para recibir a los alemanes era Felipe VI, que bueno, a su padre le nombró Franco. Entonces es como algo, bueno, yo no quiero entrar en temas así más diplomáticos y así, porque no es el caso, pero sí que resume muy bien lo que es la paradoja del Estado en el que vivimos, que es una herencia franquista que no quiere asumir ese franquismo, como que es algo tabú, y en el momento que no se reconoce eso, pues surgen estas contradicciones. Nosotros queríamos que el Estado reconociera su culpabilidad en los hechos y bueno, ha quedado con el papel de los sucesos, un término también muy ambiguo, pero bueno. Lo que quería decir con esto es que desde la asociación trabajamos en diferentes líneas, ya sea la divulgación, la denuncia, en diferentes frentes, en el trabajo diario sobre todo, en que la sociedad, sobre todo vitoriana, pero si yo estoy aquí en Madrid es por algo también, para que la gente conozca lo que ocurrió en el 76, pero no solo como un hecho aislado, sino en un contexto muy determinado que repercute en la actualidad, y no es casualidad. ¿Vale? Entonces no sé si me estoy alargando muchísimo, ¿no? Bueno. Pues yo, si queréis, os voy a hacer una oferta que es, prefiero ceder el turno a la compañera, y si tenéis preguntas concretas o demás, me meto más en el tema porque me parece más productivo hablar de elementos concretos. A mí, por ejemplo, me gusta hablar mucho de urbanismo. Me vais a decir, ¿esto qué leches tiene que ver? Pues bueno, tiene mucho que ver. Si entendéis, si habéis estado en Vitoria, entenderéis que es muy importante entender estas cosas. Los procesos migratorios que se dieron en los 60, desde ese éxodo rural, desde zonas de Castilla, de Extremadura, que vienen a la recién industrializada Vitoria, y esto también es una parte de la identidad del 3 de marzo, como esa población de la ciudad en prácticamente 10 años se triplica. Se está hablando que a principios de los 80, solo el 20% de los habitantes de la ciudad habían nacido en la ciudad. O sea, quiero decir, esto también parte de una identidad que forja la identidad vitoriana actual, y por eso el 3 de marzo es tan importante, porque para mucha gente, esa gente que vino de Brozas, en el caso de Romualdo y demás, es su forma de entender su identidad como vitoriano. Y la memoria misma, la lucha por la memoria, es su identidad. Es algo difícil de explicar si no lo ves, pero bueno, es interesante comentarlo. Luego hablará Alfonso también de lo ocurrido dentro de la Iglesia, que es interesante, como protagonista de los hechos. Y no sé, si queréis, pues bueno, no me alargo más. Y luego barra libre. Le vamos a dejar a la compañera Ada que cierre. Yo sí que os quería comentar algunas cosillas. Bueno, yo lo voy a decir claramente porque no tengo ningún problema con eso. Es decir, hay que entender que el Estado en el que vivimos, su jefe, el jefe del Estado, es heredero del heredero de Franco. Juan Carlos I fue heredero de Franco porque además juró los principios del movimiento nacional del golpe de Estado del 36, y Felipe VI es el heredero del que heredó el poder por parte de Franco. A ver, nosotros un poco, aparte de la cuestión, ¿por qué queremos recuperar precisamente la cuestión de la memoria colectiva en realidad? Ya no tanto por la cuestión de
de la identidad nacional, sino también por la identidad de clase social. Es decir, para nosotros la cuestión de lo que ocurre en Vitoria, su huelga, su proceso de autoorganización, es uno de los elementos más avanzados de la clase trabajadora desde la Revolución Española, ¿no? Entonces nos parecía que ese elemento es importante porque hoy en día no nos hartamos de escuchar que la clase trabajadora está adormecida, que todo lo soporta, que la juventud, por otra parte, es todavía peor, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay que entender también por qué el nivel de conciencia actual es bajo, de dónde venimos, qué potencialidades había hace 50 años. Y, de hecho, la importancia de lo que ocurre en Vitoria, aunque ahora comentaré algunos ejemplos más, la dan los mismos que enfrentaron precisamente a estos trabajadores en huelga. Por ejemplo, Fraga, el fundador de lo que hoy es el PP, que en ese momento era vicepresidente del gobierno y ministro de Gobernación, más o menos el Ministerio del Interior hoy en día, decía: aquello de Vitoria había que aplastarlo, porque eran pequeños soviets que se estaban gestando y había que extinguirlos. Evidentemente, más claro el agua. También ahí lo tenemos por ahí, me parece, fotocopiado. Hay un boletín informativo que hace la policía de la Dirección General de Seguridad en julio del 76 y voy a cogeros un par de frases sueltas, ¿vale?, de ese informe. Si la jornada de lucha del 11 de diciembre de 1974 en la región vasco-navarra está recuperando, pues esta jornada vitoriana del 3 de marzo, que tuvo un diferente cariz, constituye un hecho insólito y conforma un precedente muy peligroso que no es prudente minimizar. Continuaba después, decía: se puso en marcha un dispositivo de representación obrera y, entre comillas, espontánea. Con tal engranaje representativo, dirigiéndose a ese dispositivo, se lograba una notable cohesión en la lucha. Se fue advirtiendo que la orientación de esta estaba alejándose de cualquier postura de moderación y autolimitaciones. Ahora comentaremos un poco precisamente quién orientaba esas políticas de moderación y autolimitación, para radicalizarse paulatinamente y endurecerse por causa de intransigencia revolucionaria. Eso es la policía, el análisis que hace. Y luego termino con estos testimonios que dice: de coger tales dispositivos, el avance del movimiento obrero sería práctico y se traduciría, opinamos, en una prepotencia muy difícil de contener. En realidad, este es un elemento central. Evidentemente, en los últimos años de vida del dictador, la oposición al franquismo era muy grande. Pero, evidentemente, cuando muere, hay más confianza y esa lucha se incrementa por todos lados. En realidad, también hay un elemento que hoy nos suena. Hay una crisis del petróleo en los años 70 que, por ejemplo, lleva la inflación de un 14 a un 26%, aumenta el paro y, evidentemente, la burguesía pensad que los capitalistas, los empresarios, los banqueros, toda esta gente había hecho su negocio, se había enriquecido al calor de la dictadura. La dictadura, el golpe de Estado, se hace para asegurar sus intereses como clase dominante y poder explotar en mejores condiciones a los y las trabajadoras. ¿Qué pasa? Muerto el dictador, se dice: hostia, ¿y ahora qué hacemos? Y en ese momento no saben cómo reaccionar ante la clase trabajadora, que además está demostrando, y también la juventud, que están demostrando un empuje que les pone muy nerviosos, ¿no? Evidentemente, esta crisis, lo que ellos intentan va a ser que no nos suena tampoco raro ni lejano, que la paguen los trabajadores. Y ahí es donde él comentaba, ¿no?, esa ley, ¿no?, para congelar el salario, y ahí habrá una serie de movilizaciones. La clase trabajadora también, de todas formas, de ese momento, no es ya la clase trabajadora que ha sido derrotada directamente durante la Revolución Española y la Guerra Civil. Ya han pasado generaciones y es una clase trabajadora que ha crecido, evidentemente, con la represión más brutal y todo eso, pero no ha vivido directamente el trauma que supone la derrota, evidentemente, y la desarticulación. Cuando hablamos de desarticulación de las organizaciones obreras, es la eliminación física de los militantes revolucionarios, no revolucionarios, sindicalistas, etcétera, etcétera. Esa es una clase trabajadora, como se ha explicado, por cuando se pasa un poco del modelo autárquico, que eso no lleva a ningún lado, a liberar la economía, porque evidentemente el régimen necesitaba el apoyo internacional. No sé si entrará, pero podemos hablar un poco más de eso. Hay un desarrollo, evidentemente, industrial y una concentración de un gran número de trabajadores en sectores, además, que son muy, muy fuertes, ¿no? La automoción, electrodomésticos, industria química, etcétera, etcétera.
esa concentración al final de muchos trabajadores es lo que facilita un poco también el hecho de coger confianza, de decir, mira cuántos somos, y en el momento un poco dado de poder enfrentarse al patrón y no solo yo contra el jefe que me puede despedir y tiene casi autoridad sobre mí y sobre mi familia, ¿no? También hay experiencias previas. Tenemos la huelga de bandas de 10 años antes de un poco de los sucesos que estamos narrando, que fue la huelga más larga del franquismo, que tenemos recogida aquí en un cuadernillo muy chulo, que os aconsejo que os podáis hacer con él, donde evidentemente hay una serie de experiencias que, un poco lo que veníamos diciendo, esto no se enseña en la escuela, no lo enseñan ni hoy en día, imagínate en ese momento, es precisamente la necesidad de apoyarse en la autoorganización, la asamblea, el hecho de discutirlo todo, tomar decisiones, que sean los trabajadores quienes decidan qué hacen con sus huelgas y, evidentemente, el tema de la huelga, ¿no?, como elemento de lucha central. A todo esto tenemos que reflexionar un poco sobre la situación internacional que se está viviendo a finales de los años 60, a principios de los 70. Hemos tenido el mayo del 68 francés, el otoño del 69 en Italia. Tenemos la experiencia chilena, la Revolución Portuguesa de los claveles, que ese fue el ejemplo que yo creo que más asustó a la burguesía por la proximidad, ¿no?, el tema del vecino, y por supuesto, por ejemplo, también la cuestión de Vietnam, ¿no? En fin, que todos estos elementos saltan un montón de conflictos, no solo en una zona muy avanzada de lucha, como es la cuestión de Euskadi, sino en prácticamente todo el territorio estatal, ¿no? Tenemos una huelga en construcción en los años 70 en Granada, que dura más de un mes, donde además son asesinados también 3 trabajadores. Tenemos una huelga en SEAT, donde 7.000 trabajadores ocuparon la fábrica en el año 71, una huelga general en Ferrol y en Vigo en el 72, que llegó a sumar más de 15.000 trabajadores, o la histórica huelga de Michelin de más de 100 días en el 76. Es decir, que como vemos hay un caldo de cultivo enorme por parte de la clase trabajadora que se enfrenta a precisamente el plan de los capitalistas para hacerles padecer toda la cuestión de esta crisis. Y, evidentemente, esto también va a tener un cambio en la parte de cómo perciben los capitalistas que hay que enfrentarse al movimiento obrero. Antiguamente la fórmula era sencilla. El Estado franquista manda represión y con eso pues intentamos suavizarlo. Lo que pasa en verdad es que muchas veces mandaban a reprimir a los trabajadores y las trabajadoras, y lo que pasaba es que se espoleaban, claro, evidentemente pues se enfadaban todavía más y se radicalizaban. Como bien se ha comentado, y eso pasará en Vitoria, no solo los propios trabajadores, sino el pueblo, los trabajadores, la sociedad, las mujeres, ¿no?, montan asambleas donde ellas también deciden acciones para presionar, los estudiantes salen a la calle en apoyo a los trabajadores. En realidad, toda esa fórmula hace que ellos tengan que reflexionar también qué hacer, ¿no? Y ahí comentaremos quién tuvo mucho que hacer. Para no entrar en toda la cuestión de lo que pasó en Vitoria, porque entre lo que ha comentado Carlos y seguramente un poco la intervención que tiene Alfonso después será muy importante, sí que os quiero comentar un poco el tema de la autoorganización, ¿no? Que la élite y la política y la policía franquista, podemos decir precisamente totalmente en esta época, temían. Y es la cuestión de la autoorganización. ¿Por qué es tan importante, en verdad, la autoorganización? Si hoy en día lo vemos, es decir, podemos tener un jefe que vaya que es muy apañado, que la empresa la hacemos entre todos, pero en el momento en que te quiere mandar a casa o no te quiere pagar la hora, y a ti y a tus compañeros, y os reunís, tus compañeros, y decís, oye, ¿qué podemos hacer? Ya veis que empieza a poner tenso, pone nervioso, y dice, oye, ¿por qué os reunís? ¿Qué había hablado? Que es una situación un poco que se demuestra hoy precisamente porque los intereses son contrapuestos, lo del empresario y lo de la plantilla, ¿no? Pues, a ver, lo que ocurre en este momento es que se lleva un poco toda esta política que se viene acumulando durante años, se expresa de una forma muy fuerte, ¿no? Ya en los años, un par de años antes de la huelga de Vitoria, se había constituido una coordinadora obrera en Vitoria, que reunía representantes de diferentes empresas, ¿no? Y que además un poco pues, había estado precisamente impulsando las reivindicaciones que estaban teniendo, que él comentaba, ¿no? El tema de aumentar los sueldos, vacaciones, permisos, reducir la jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Surge un poco, y esto es muy interesante, porque surge un poco para dar respuesta a las problemáticas que van teniendo. Dicen, hostia, pues tenemos varias empresas en huelga, ¿cómo podemos nosotros articular un poco una respuesta coordinada para que evidentemente sea más fuerte, ¿no?
lo que ellos hacen también, aparte de esas reivindicaciones, es exigir que con quien tiene que negociar la patronal sea con esta coordinadora y no con el sindicato vertical que existía franquista, ¿no? Eso es muy importante. Evidentemente, en los primeros... El 9 de enero ya el 9 de enero, un poco antes de todo esto, ya ahí se convocan a huelga, se destituyen, los trabajadores deciden destituir a los representantes del sindicato vertical, porque son evidentemente unos vendidos franquistas, y luego en otras empresas se van secundando la huelga, y en esa experiencia es donde esas asambleas que montan los trabajadores se convierten en el principal órgano de decisión y son los que conforman estas comisiones representativas, ¿no? A ver, como la huelga se va desarrollando, estas comisiones, la conclusión que llegan un poco es decir, estamos en más centros y sería interesante discutir por qué no cogemos gente de los diferentes centros como representantes elegidos por esos compañeros y tenemos una asamblea con toda la gente de las diferentes, ¿no? Y ahí es como empiezan a dar una coordinadora, ¿no? Es decir, de la asamblea de centro hemos pasado a una coordinadora de asambleas de centro. Evidentemente, como veis, son elementos interesantes. Era una cuestión lógica, es decir, pues cómo podemos ampliar la huelga, cómo llevamos esta información, se escribían manifiestos, cómo los escribimos, vamos a intentar que todos más o menos planteen las mismas cuestiones, las más centrales, cómo llevamos cómo recogemos dinero para la caja de resistencia, en fin, al final son un poco una serie de problemas que te vas encontrando cuando estás montando una lucha de estas características, ¿no? A ver, esta huelga tiene éxito, pero evidentemente la respuesta de la empresa es empezar a despedir. Empezar a despedir a los cabecillas. Es una táctica pues, muy vieja y que cualquiera que en su centro se mueva pues sabe cómo los compañeros precisamente tienen un miedo instintivo a ver si me voy a señalar, es precisamente porque eso ha quedado en la memoria colectiva de nuestra clase trabajadora, ¿no? El hecho de el empresario va a tomar represalias. Y evidentemente, pues para eso hay que estar preparado y ahí es donde empiezan también a moverse una serie de movilizaciones, ya aparte de por todas las reivindicaciones, también por la reintegración de las personas despedidas, ¿no? El 16 de febrero se convoca una huelga general en toda la ciudad con estos objetivos y una semana después todos los huelguistas despedidos, sancionados, son reintegrados en su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que comentábamos, la huelga había salido de los centros de la fábrica, había llegado a todo el apoyo social por parte de las compañeras, las mujeres de los trabajadores, los jóvenes, otros trabajadores, el apoyo era masivo a nivel de la ciudad. Entonces, evidentemente, eso es una presión enorme. En ese momento ya es cuando podemos hablar un poco también de que después de esa huelga se convocan varias, el 16, el 23 y el 3 de marzo, que definitivamente pues, es la que evidentemente pues, tiene más relevancia. Tiene relevancia porque es verdad que una vez después de la represión brutal que la policía, y podrás contar pues, qué frase usaban, ¿no? de las miles de balas y todo eso que habían tirado, la respuesta es enorme. Es decir, tenemos huelga en solidaridad en Vizcaya con 150.000 huelguistas, en Guipúzcoa más de 150.000 también, en Pamplona hay enfrentamientos con la policía en la ciudad durante 4 días. ¿Y qué pasa? Ahí se abre una potencialidad enorme. Es decir, se está poniendo en tela de juicio un poco la actuación del gobierno, porque están surgiendo en diferentes ciudades, que ya no es solo Vitoria, una respuesta de solidaridad enorme y eso tenía también a lo mejor visos qué interesante hubiera sido y qué poderoso que ese movimiento hubiera salido también de Euskadi y se hubiera extendido por el resto del Estado español. Hubiera sido una cosa importante. ¿Qué ocurre un poco? Pues aquí es donde hay que empezar a hablar de lo que faltó ante esas potencialidades y de lo que había. Lo que faltó, evidentemente, era una orientación precisamente que llevara a abrir esa brecha, a extender esa huelga, a ampliar sus reivindicaciones. Es decir, una organización un poco que tuviera en mente que al final cualquier lucha contra el empresario en ese momento era una lucha contra el Estado que apoyaba claramente a los empresarios. En realidad, la organización que tenía más influencia social, podemos decirlo, es el Partido Comunista, bajo la dirección de Santiago Carrillo, y la política que tienen es intentar contener toda esa movilización que hay, unos funerales donde ahí, pues bueno, vamos a hacerlo y tomar una posición de responsabilidad. Esta posición de responsabilidad no pasará desapercibida para la clase dirigente, para la burguesía, para los empresarios, para los banqueros.
Y de hecho, y esto es importante decirlo porque es también recuperar la memoria, yo soy sindicalista de Comisión Obrera en Líder, pero yo no, evidentemente no niego lo que hace la dirección de Comisiones Obreras, cuál ha sido su papel, qué es lo que hizo para imponer esa orientación, es decir, que en Comisiones Obreras hubo importantes depuraciones de gente que no defendió la orientación esta de la negociación, de la paz social. Es decir, que, por ejemplo, a toda la dirección de Navarra se le expulsa en la transición, porque tenía una orientación combativa, ¿no? O, por ejemplo, incluso dentro de UGT pues, se expulsa a todos los militantes de la antigua Liga Comunista Revolucionaria, la LCR, ¿no? Lo que hace un poco las direcciones de... no voy a entrar mucho en eso porque seguramente Ada lo tenga mejor, pero tanto del Partido Comunista y el PSOE, aquí ya empieza ese actor que hoy en día vemos lo que hace, es precisamente utilizar las direcciones de Comisiones Obreras y UGT para desarticular el movimiento obrero, para amordazarlo. ¿Cuál es el objetivo central que se plantea? El objetivo, porque el miedo más grande era el de precisamente la cuestión de la autoorganización. Y ahí es cuando con el Estatuto de los Trabajadores lo que hacen es que toda la cuestión de negociación, en vez de hacerse con la Asamblea de Trabajadores y sus organismos, se pase hacia los delegados sindicales. Esos serán los representantes un poco de la voluntad de los conjuntos de los trabajadores. Y entonces, evidentemente, además también empiezan con lo que nosotros llamamos muchas veces los cajones estancos, que es a dividir las luchas. Tú eres de un sector, pues tú tienes que estar en tu sector. De hecho, el otro día, pues, en banca, la gente de Comisiones Obreras ahora ha convocado una huelga aquí en Madrid y nos decían, pero es que eso es de la banca, ¿a ustedes qué importa eso? ¿No? Si, no, cuando vosotros hagáis cosas, ellos no van a venir a ayudaros. Ese es un poco el elemento, que es lo que hace que empresa a empresa el patrón tiene más fuerza para poder derrotar a los trabajadores. Y ya con esto quiero terminar, es una reflexión que me hago hoy en día, es decir, hoy en día tenemos capacidad de abrir brechas de nuevo, es decir, la clase trabajadora llega a un punto en el que puede levantarse. Yo creo que es evidente que sí. Primero por una cuestión objetiva, material, es decir, hoy en día la clase trabajadora, los asalariados, las asalariadas, en lo que es la población activa, suponen un 85% del total. Los empleadores, es decir, los empresarios, son un 5%. Todo lo hacemos funcionar. Los transportes, fabricamos las cuestiones, os vendemos los productos, colocamos los productos, recibimos la mercancía. Me perdonaré que me ponga un poco de supermercado. Pero es realidad, es decir, que muchas veces lo discutimos, ¿no? Está la de la IA y todo eso, y dice, pero en verdad la IA, ¿quién la sostiene? ¿Quién está trabajando para actualizarla para cuando tiene problemas? Evidentemente, pues son operarios, son trabajadores. Y además, cada sector nuevo, precisamente, que por tecnología o lo que sea se va creando, precisamente se demuestra que se proletariza, es decir, que son trabajados por gente asalariada con mayor rapidez. Hoy en día, ¿no? Los médicos, cualquier investigación, todo eso, vemos cómo son gente asalariada la que lo hace. Pero por otro lado también sigue existiendo una potencialidad subjetiva, es decir, cuando hay ejemplos, cuando hay precisamente lucha, la clase trabajadora toma conciencia de sí misma. Por eso es importante impulsarlo y por eso es necesario que haya personas que lo impulsen. Por ejemplo, nosotros, compañeros nuestros, que algunos están por aquí de Granada, podrían explicar precisamente un poco cuál es el trabajo que están haciendo con un sector tan precario y con tantos problemas que podrías plantear como son las cámaras de piso. Un sector compuesto principalmente por gente inmigrante, muy feminizada, condiciones durísimas, donde además el perder salario o lo que sea puede suponer un problema enorme con las familias por el tema de no llegar a final de mes. Y al final están haciendo elementos, han conseguido reintegrar a una compañera a la que intentaban hacer represión sindical. Entonces, bueno, pues todos esos ejemplos funcionan. Ahora, esos compañeros, esas personas que tienen que decir a sus compañeros, sus compañeras, se puede conseguir. Si nos unimos, el patrón no pesa nada ante nosotros, no basta con dar un papelico cuando salgan la hora de comer. Hay que hacerlo, porque evidentemente hay que abrir ese debate. Pero es más importante o igual de importante el hecho de que esas personas estén integradas en su centro de trabajo y demuestren con la práctica precisamente que uno se puede enfrentar al patrón, ¿no? Con esto quería terminar un poco. Es precisamente que hoy en día, que el duda cabe, la inflación, el precio de la comida, de la cesta de la compra, la vivienda, la situación de guerra generalizada que se nos aproxima, cuestiones para movilizarnos, el avance de la extrema derecha, decimos, cuestiones para movilizarnos nos faltan. Lo que falta precisamente es
precisamente personas que tengan esos elementos claros y que sean coherentes con lo que piensan y lo lleven a la práctica, ¿no? Lo que hace falta, evidentemente, pues son organizaciones que rompan un poco con la dinámica de vótame y yo te lo soluciono, y que precisamente ponga encima de la mesa qué es la clase trabajadora en movimiento, con sus métodos, con su autoorganización y con su huelga, la que puede cambiar las cosas. Ya está. Sí, a ver, mi tarea es un poco hablar de la cuestión más general de la transición, ¿no? Y yo quería empezar hablando un poco de que la transición española a menudo se presenta, ¿no?, como un proceso ejemplar, pacífico, incluso inevitable, ¿no? Pero cada vez más vemos como ese relato no se sostiene. Ya lo hemos visto con las intervenciones de los compañeros, pero al final la transición no fue un periodo ni modélico, ni pacífico, ni tampoco inevitable. Partimos de la matanza de Vitoria, que al final es una de las pruebas que tenemos de este periodo, de cómo estuvo la transición atravesada por la violencia. Pero también es un evento que nos sirve para cuestionar el relato oficial que se ha construido durante décadas y que seguimos arrastrando. Ya veis que yo tampoco soy una persona joven, ¿no? Y obviamente no, los jóvenes somos víctimas de ese relato a la hora de entender ese periodo. Al final del franquismo, ya se ha ido comentando, había diversos sectores que lo que veían era peligrar su posición de poder. Fueron esos sectores los que impulsaron la operación para maquillar el cambio político, de la ley a la ley, y construyeron el relato que 50 años después eso sigue condicionando la lectura del periodo, pero también la realidad material que comentaban ahora Rubén sobre todo, ¿no? Ese relato se sostuvo, pues bueno, con grandes mitos que todos conocemos, ¿no? La figura del rey emérito, Adolfo Suárez. Estos dos personajes sabemos que ambos procedían del régimen franquista, como ya se ha dicho, el primero designado directamente por Franco y el otro como dirigente del movimiento nacional, nada más y nada menos que el ministro secretario general del movimiento. Al final eran las nuevas caras del falangismo que se presentaron como los padres de la democracia que conocemos hoy en día. Juan Carlos, que tanto quería la democracia, ¿no?, que se reunió el 23 de febrero con los golpistas. Una figura que ha contribuido durante todo este tiempo a cuestionar más aún la monarquía con todos los escándalos de corrupción y, bueno, que ya sabéis, provocaron su abdicación, la huida de Abu Dhabi. Adolfo Suárez, que tuvo un papel clave para frenar las aspiraciones del movimiento obrero, que ya se comentaba, junto con el PC de Santiago Carrillo, y que actuaron, ¿no?, como dique de contención, canalizando toda la fuerza que se estaba expresando en la calle hacia los acuerdos que en última instancia beneficiaron a las élites, como sabemos. De manera que muchas de esas conquistas que se estaban logrando en este periodo se sacrificaron en nombre de la paz social que bien conocemos también ahora. Santiago Carrillo, ya lo ha comentado Rubén, ¿no?, dirigía la organización, el PC, con más implantación dentro del movimiento obrero, y la política de la dirección fue precisamente, en vez de radicalizar esa movilización tras la matanza de Vitoria, organizar los funerales simbólicos que ya se han mencionado, colaborar con la patronal, acabar con la asamblea y la posterior firma de los pactos de la Moncloa. Al final, todos estos agentes estaban encargados de legitimar la falsa transición y de consolidar el modelo económico y político que ya se estaba gestando en los últimos años del franquismo con diversos eventos, ¿no? La entrada en el FMI en el 58, la instalación de las bases de Rota y Morón en Andalucía en el 53 y luego también los posteriores pactos de la Moncloa en el 77 y la entrada en la OTAN el 80. Entonces, medidas que al final vamos viendo, ¿no?, cómo reforzaron la estabilización del Estado español como un Estado capitalista e imperialista moderno. Al final, todo este conglomerado, lejos de beneficiar obviamente a la mayoría social, a nuestra clase, consolidaron el poder de las élites económicas y bueno, nosotras y nosotros venimos sufriendo esas consecuencias en la actualidad. Es lo que se conoce también como el atado y bien atado de Franco, que garantizó la continuidad del régimen y de sus planes.
con esa ley de amnistía que sigue vigente como escudo y que impide pues, investigar, condenar, reparar todos los crímenes del franquismo, de la transición y sobre todo una ruptura real con el franquismo. Creo que es interesante analizar también en el plano económico lo que ocurrió, ¿no? En un informe, por ejemplo, del IBEX 35, en el primer censo que se hizo en la década de los 90, ya se decía que más del 40% provenía de las élites del franquismo, empresas que nos sonarán, que siguen en el IBEX, como por ejemplo la eléctrica Iberdrola, que este 2025 cerró con un incremento del 12% en sus beneficios respecto a 2024, lo que supone una ganancia de 6.285 millones de euros. Al final, una empresa que se consolidó durante el régimen, de manera que financió el golpe, estuvo presidida por uno de los dirigentes de Falange, que fue responsable de la represión, ¿no? De una represión brutal con la elaboración de informes de 80.000 personas para que después fueron perseguidos durante la dictadura. El grupo ACS, que preside Florentino Pérez y que cerró 2025 también con resultados récord, ¿no? Alcanzando un beneficio de 950 millones de euros, un casi 15% más que el año anterior, y que también se enriqueció durante la dictadura con el trabajo forzado en nuestra clase. Lo mismo sucede con otras entidades como son los bancos Santander, de Ana Botín, ¿no? El BBVA, empresas que fueron públicas durante el régimen y que luego después se privatizaron y que a día de hoy también siguen en el IBEX, como son Endesa, Telefónica, Repsol, la SEA. En definitiva, todo empresas que ya se ha explicado, ¿no? Al final, durante el franquismo se pudieron hacer de oro porque el sindicalismo estaba perseguido, era clandestino, era duramente reprimido, y que ya se ha apuntado en el 73 con la crisis del petróleo, vio como el movimiento obrero cada vez más rebasaba los límites del sindicato vertical con una fuerza que no podían controlar, ¿no? Y a pesar de eso, de la brutal represión que se estaba sufriendo, y estaban empezando a arrancar victorias. De manera que los empresarios, frente a esa bajada de beneficios que estaban sufriendo, presionaban, ¿no? Por un acuerdo que al final frenase el alcance que estaba teniendo el movimiento obrero y que canalizase esa rabia de la calle hacia las instituciones. Hay un dato, ¿no? Por ahí que dice, pues bueno, cómo presionaron las élites económicas sacando al extranjero pues más de 300.000 millones de pesetas en formas de inversión entre el 75 y el 77 para presionar precisamente eso a los diferentes gobiernos de la transición. Y como eso obviamente luego se vio reflejado en los pactos de la Moncloa, que ya se ha mencionado, con la limitación de las mejoras salariales y también el control de la movilización social. Al mismo tiempo, pues bueno, la no depuración del Estado, jueces, policías, otros funcionarios del régimen que continuaron en sus puestos. Siempre se habla, ¿no? Del paso de los 16 miembros del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional, y es obvio que de ahí viene, pues bueno, la justicia que tenemos hoy en día, que se dedica a meter a sindicalistas como son los 6 de la Suiza en la cárcel. Lo mismo ocurre al final con las fuerzas policiales, lo único que cambia es el uniforme, ¿no? De gris al azul, pero no la estructura ni tampoco la práctica. Cumpliéndose la frase que dijo Billy el Niño en el 77, torturando a una de sus víctimas: a nosotros no nos pasará nada, es más, seguiremos siendo la policía del futuro. Y bueno, Billy el Niño, otro que por cierto murió como el dictador plácidamente en su cama. Todo esto ayuda a entender la continuidad, ¿no? De muchas dinámicas represivas que sufrimos hoy en día todos aquellos que luchamos. Además también del hecho de que los crímenes del franquismo sigan en el Estado español sin juzgarse y que se tengan que abrir querellas desde Argentina. Recordamos también, bueno, que durante toda esa época la extrema derecha actuó en la calle con total impunidad y que lo sigue haciendo años después, con algunos de sus miembros incluso en puestos destacados, ¿no? Como el famoso caso de Javier Tebas, que es militante de Fuerza Nueva, que es el grupúsculo fascista que asesinó a Yolanda González y que hoy en día es el presidente de la Liga de Fútbol.
No es difícil, por lo tanto, entender que nunca se cortó ese hilo, ¿no? Entre los que fueron el brazo armado de la dictadura antes, durante y después, y de quienes hoy intentan canalizar ese descontento social de nuestra clase con los discursos de odio, las ideas reaccionarias, aprovechando, ¿no?, el descontento de los trabajadores que ya no creen en las promesas vacías de la izquierda institucional que nos gobierna y que nos ha gobernado. Al final, toda esta depuración del Estado explica también algunas cuestiones como que el voto a Vox predomine en barrios donde se concentran los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, o que exaltos cargos del ejército bromeasen hace unos años en los chats de WhatsApp sobre dar golpes de Estado o asesinar a casi 30 millones de personas. Al final, toda esta continuidad, ¿no?, de ministros, jueces, policías, patronal, terratenientes, la iglesia, altos cargos del ejército, pero la familia de la casta franquista, hasta hoy, pues bueno, lo que nos demuestran es lo podrido que está este sistema, y revelan también cuál es la naturaleza de la clase dominante burguesa, la misma que aplastó la revolución del 36, sometió y asesinó a los dirigentes, ¿no?, como ya se ha explicado, de nuestra clase, y convirtió el Estado español en una democracia a su medida, con las reglas del juego siendo aquellas que protegen y salvaguardan a los poderosos. Y bueno, todo esto ya se ha dicho en varias ocasiones, pero se hizo con la complicidad del reformismo, de sus direcciones, los mismos que hoy en día cada vez implementan políticas antisociales y actúan según los intereses de los capitalistas, y que cada vez más, ¿no?, pues agotan la posibilidad de erigirse como una alternativa ante la clase obrera. Ese PSOE, ese PC, ahora Sumar, que ya estaban presentes entonces y que siguen estando del lado del régimen que ayudaron a construir y a consolidar en su momento. Entonces, bueno, toda esta impunidad, la imposición de ese consenso que nunca existió realmente, llevan a discursos tales como el ni izquierda ni derecha, ni machismo ni feminismo, ni fascismo ni antifascismo, que desdibujan totalmente, pues bueno, los crímenes que se cometieron, y borran también la historia de nuestra propia clase, haciendo, bueno, pues al final que todas estas barbaridades se normalicen. Y hay ejemplos, ¿no?, de como en Granada, en un pueblo hace poco se ha descubierto una imprenta nazi que han tenido que venir a desarticular desde un juzgado burgués alemán en el pueblo de Alhama de Granada. Por cerrar un poco ya, ¿no?, retomo las ideas que comentaba al principio, el ni pacífica, ni modélica, ni inevitable, y termino con esta idea. La transición no fue inevitable, ¿no? Al final el ejemplo de Vitoria es uno de tantos, ¿no? Rubén ha dado mucho, que demuestran que la correlación de fuerzas estaba en ese momento a nuestro favor y que existió realmente la oportunidad de llevar esa lucha hasta el final. Sin embargo, pues la debilidad de las organizaciones de extrema izquierda también se ha comentado, y la traición del PC y del PSOE dieron lugar a un pacto que lo que sirvió fue para estabilizar el régimen del 78. Al final, un acuerdo entre las direcciones y del movimiento obrero, que estaban ansiosas de llegar al poder, y los fascistas que estaban bien buscando su supervivencia tras la muerte del dictador. Entonces, bueno, hablar hoy en día de la época de la transición, desmentir ese relato de que no se podía hacer otra cosa, nos parece fundamental. Y lo vemos, ¿no?, con todos estos aniversarios recientes, que cuando hablamos de la transición, cuando hablamos de la dictadura de Franco, los muertos siguen muy vivos. Ese régimen del 78, que está hoy más legitimado que nunca, desgraciadamente, y que está en el origen de muchas de las contradicciones de este sistema. Y bueno, al final nosotras no nos escondemos, somos comunistas, revolucionarias, y pensamos que la tarea sigue siendo la de derribar el régimen del 78 y señalar que la ruptura con la dictadura sigue pendiente, a pesar de todos esos intentos que se hacen de conciliación que ya comentaba. Entonces, bueno, señalar también que hubo oportunidades, que el movimiento obrero tenía la fuerza para tomar otro rumbo, pero que la izquierda reformista y la debilidad de las organizaciones lo impidieron. Entonces, desde IZAR lo que decimos es que la actualidad de la revolución como alternativa
a este sistema está más vigente que nunca y que la transición nos enseña que todo sigue por hacer. Porque al final también está en nuestra mano el hacerlo, ¿no? Como comentaba Rubén al final, el no cometer los mismos errores, organizarnos, fortalecer las organizaciones que a día de hoy están apostando por la brújula de la movilización, que confían en el poder de nuestra clase para cambiarlo todo, para que llegado el momento, ¿no? Porque estamos en un momento de contradicciones brutal, donde al final va a haber estallido, seamos capaces de llegar hasta el final y terminemos, pues bueno, esa tarea que otros antes tomaron en su mano, y que es acabar con el régimen de 78 y acabar también con este sistema. Así que muchas gracias. Bien, con esto terminamos las ponencias. Hemos estado grabando el acto. El debate no lo grabamos para que si hay alguien que evidentemente puede intervenir en esas situaciones le cueste más, pues que no tenga esa cortapisa. Le voy a pedir a Alfonso, no sé si prefieres con micrófono, sin micrófono, de pie, sentado, aquí o allí. Sentado igual haría, si me permitís. Siéntate aquí entonces. Y así te controlo yo de aquí, ya está. Y mientras él va podéis ir pidiendo palabras, yo apuntaré, ¿vale? Y ¿nombre? Y os voy dando paso, ¿vale? Sí, bueno, hace unos 15 días estuve también en otro acto, que aquí hay un compañero que intervino en la mesa, y siempre me pasa lo mismo cuando toco este tema. Yo quisiera, me voy a centrar, a mí me pilló dentro de la iglesia. Me voy a centrar en lo que yo viví ahí. Antes quisiera hacer una pregunta a Carlos, de a ver si puedes explicar cómo está actualmente el tema de Argentina, ¿o no? Parado. Así de simple. A lo mejor es importante que digas algo, porque el caso aquí, a nivel de Estado, no están interesados en esclarecer todo eso. Y ha habido que recurrir a una abogada de Argentina. No sé si viene al caso, si brevemente. Digo yo. ¿Lo explico ahora o quieres cuando termines? O después. Después mejor, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues voy a empezar primero. Los compañeros asesinados tienen nombre, apellido, edad y oficio. Tenía, si me permitís, Pedro María Martínez Ocio, 27 años, trabajador de Forjas Alavesas. Francisco Aznar Clemente, 17 años, panadero y estudiante. Romualdo Barroso Chaparro, 19 años, trabajador de Agrator. José Castillo García, 32 años, trabajador de Basa. Bienvenido Pereda Moral, 30 años, trabajador de grupos diferenciales. Gora Lamildeac, viva la clase obrera. Verdad, memoria, justicia y reparación. Es lo que la lucha que se está manteniendo hasta que salga todo, se cumpla todo esto. Ahora voy a... Bueno, ya se ha dicho, voy a procurar en lo posible no repetir. La huelga se convoca. Anteriormente ya se habían convocado también desde noviembre, movimientos en noviembre y diciembre, algunos movimientos, pero cuanto más fuerte fue a partir de enero, hasta el 3 de marzo, ¿no? Bueno, pues desde primeras horas de la mañana ya había habido disparos. Hacia las 10 de la mañana, 11 aproximadamente, si no es así que me corrija el compañero, ya hubo una empleada de hogar que estaba en la ventana herida de bala. Y algunos heridos más después en la avenida Gasteiz, que se llama actualmente, antes era avenida Generalísimo Franco. No podía ser menos. Bueno, pues en todo ese proceso se había quedado, se hacían las asambleas en las iglesias, porque como sabéis, eran clandestinas.
¿Por qué se hacían en las iglesias? Porque el concordato prohíbe, entre comillas, entrar con armas a las iglesias, ¿no? Entonces, bueno, pues se deportaban y en ese momento y demás. Y ese día fue decisivo. Se habla de 2.500, 3.000, 4.000 personas dentro de la iglesia y fuera había otro tanto o más. Convocada por las importantes empresas, la huelga, Forjas Alavesa, Mebosa, que es Mercedes-Benz, Areito, como también ha dicho, ya se han inventado, bueno, algunas empresas más, ¿no? Una vez que estábamos dentro de la iglesia, nada, al poco tiempo, quiso entrar la policía por la puerta, por supuesto, al principio, y se le impidió el paso el cura. Fue pisoteado el cura. Se puso en contacto con el obispado y el obispado no quiso saber nada en absoluto. O sea, que no se puede ir de rositas, tampoco una persona de las máximas responsables que permitió que pasaría lo que pasaría. Entre comillas, claro, hay un montón de gente detrás, ¿no? Claro. Bueno, pues todo empieza después, como no pueden entrar, rompiendo los cristales de la iglesia, gaseándola y a ráfaga limpia también disparando. Intentamos salir los que estábamos dentro. Yo estaba en la parte alta de la iglesia de San Francisco, de Zaramaga, y fui uno de los últimos en salir. Me acuerdo que quedábamos 3 chicas y yo. Y me quité yo el jersey y pues, no, pues personal. Y bueno, intentamos salir y resulta que salen las 3 chicas y había un pasillo de grises entonces y las pusieron suaves. A medida, eso, toda la gente que a medida iba saliendo por la puerta, por las ventanas, vamos, a todos compañeros, compañeras, sin miramiento, ¿no? Y entonces vi a salir yo y dije, no, yo me quedo, y no soy el único que pienso eso. Hay un testimonio de una compañera que estaba dentro también, que dijo, aquí me quedo, pero no os doy el gusto de que me toquéis. Y entonces, bueno, se abrió el pasillo ese, salgo, pero los que estaban detrás se echaron a correr hacia mí, ¿no? Bueno, escapé como pude. Tengo que decir que en ese momento no me tocaron. Después, en el enfrentamiento, en la calle, estábamos 3 personas. A medida la mala leche de los trabajadores, sabíamos que muertos, heridos, pero ¿qué tal? Pues nos íbamos calentando más. Pues íbamos así 3, estábamos, y de repente el del centro se cae. Oye, que ha perdido el conocimiento, y al levantarle tenía aquí una bala. Disparaban al aire y tenía aquí una bala, por lo cual no hubo un hilo de sangre y tal. Bueno, había barricadas, había un coche al lado y como pudimos se arrancó el coche y lo llevaron al centro de salud. Vamos a ver. Tenía alguna cosa que lo quisiera decir. Bueno, decir que a raíz de eso, como ya se ha dicho también, hubo un muerto en Tarragona, que en solidaridad con los sucesos de Victoria, y en Basauri otro también, te va a apuntar, pero bueno, pues donde trabajaban y todo. Y después, pues, consecuencias pues también ha habido, ya lo ha dicho aquí el compañero, era decisiva. Las órdenes que tenían los guardias, no sé si habéis oído alguno, que gracias a la frecuencia modulada la gente lo estuvo grabando todo. Sale uno aquí y tal, y habéis oído que la policía se le canta, bueno, que dice, hemos procedido a la paliza mayor de la historia. Eso ya quiere decir bastante. ¿Hay heridos? De nosotros ninguno. Pues nada, no pasa nada entonces.
Y hay otro que se coge que dice, ha sido una auténtica masacre, o sea, que hay que vivirlo, ¿no? Los compañeros asesinados, más de 100, incluso se habla de 140 heridos de bala, y se recogieron más de 1000 casquillos de bala. Afortunadamente, tengo que decir que se quedaron sin munición, porque hay cintas, declaraciones que lo dicen. Nos hemos quedado sin munición. Fueron de Valladolid, de Miranda de Ebro. Antes tenía cada uno un pañuelo distintivo, amarillo, azul y verde, creo recordar, para distinguir de la procedencia que iban, ¿no? Y todo eso. Bueno, pues una vez que reciben ya también munición, pues la conclusión fue esa, ¿no? Yo creo que tenía que reventar esa asamblea, porque podía haber sido, yo creo, la punta de lanza para que hubiera saltado todo el Estado. Y eso lo sabían ellos, lo sabía la patronal y la policía, siendo máximo responsable Fraga Iribarne en ese momento, junto con Martín Villa. Fraga Iribarne ha muerto como defensor de la democracia y ha sido una pena que no haya sido juzgado en vida. La historia lo juzgará en realidad, ¿no? Pero ahí tenemos a Martín Villa y al propio Estado responsables que, como lo dije también la otra vez, me alegraría mucho de que vería yo de que serían juzgados los máximos responsables, tanto del Estado, que no ha pedido perdón, como Martín Villa. Y simplemente, bueno, pues decir una cosa muy importante, tengo tiempo, ¿verdad? Que los que estábamos dentro de la iglesia estábamos sufriendo, claro, por los gases y todo eso, pero estaban sufriendo más los compañeros y compañeras que estaban en la calle y los que estaban en las casas, que lo estaban oyendo todo. Salían sillas, mesas, macetas volando por las ventanas para que pudiéramos salir. Esto es importante. Y después una cosa que no se ha dicho es la labor que durante la huelga llevaron las mujeres. Al principio, pues los trabajadores, sabéis que esa época también la mujer era para procrear y la tarea de casa y todo eso, ¿no? Y jugaron un papel muy importante. Se organizó una huelga de resistencia, salían de casa con las bolsas vacías para, en solidaridad, recoger alimentos para poder seguir adelante y todo eso, ¿no? Bueno, y cierro ya. Ni olvido, ni perdón. Y continuamos en la lucha, en lo posible, hacer llegar esto al máximo de la población posible. Y nada más. Muchas gracias. Ha hablado sobre la famosa querella argentina, no sé si... Sí. Que es la querella contra los crímenes del franquismo, en la que la asociación 3 de marzo es parte de la querella, pero para nada es la única, ¿vale? Es curioso porque es una de las pocas denuncias dentro de esa querella que se hace estando Franco muerto, porque la mayoría de las causas que se meten ahí son de la guerra civil y de la posguerra. Sin embargo, la del 3 de marzo, como la de San Fermines de Iruña, son una vez muerto el dictador, pero se enmarca dentro de todo esto. La jueza que lo lleva es una jueza argentina, es la jueza Servini, y por desgracia la causa está parada. Se decidió abrir esa vía ya que se supone que la justicia es internacional, entonces tú puedes llevar una causa a cualquier tribunal del mundo, que ese tribunal tiene la responsabilidad de investigarlo. ¿Por qué Argentina? Pues porque había un precedente de dictadura que se suponía que facilitaría las cosas. Lo que volvemos a encontrar otra vez es que Argentina muy bien, pero el Estado español no deja de ser el Estado como ente, no deja de ser, como estructura, no deja de ser una barrera para no poder avanzar. Es un muro que impide, por este pacto que has comentado tú, esa transición en mayúsculas, que es muy cuestionable que se haya transicionado a algo, y que impide todo esto. Fraga
ya muerto, pero ahí el mayor acusado es, actualmente con vida, Martín Villa, en aquel momento responsable del sindicato Vertical, de relaciones laborales, y Quintana, sí, claro. Pero, o sea, en el caso de Martín Villa es que es muy paradójico que se haya parado todo, que el hombre ni siquiera haya declarado y que las Cortes le hayan condecorado como por su ejemplar labor durante la transición española. Es que da muchas pistas del estado en que vivimos y la contradicción galopante de la propia democracia española, creo yo. Pero no solo el tema de la querella argentina, a nivel más popular, por ejemplo, lo que está muy en boga en Vitoria actualmente es el tema del memorial. No sé si alguien lo habrá oído. La iglesia donde Alfonso estuvo el día 3 de marzo de 1976, como estructura, como espacio, es propiedad del obispado, pero desde el año 2016 es un templo desacralizado. Es decir, no se hacen misas. Es solo un espacio en el que el obispado lo ha cedido a la Asociación de Belenística de Álava. Belenística de los nacimientos. O sea, básicamente hacen maquetas y así con los Reyes Magos y tal. Es una iglesia que es el mismo espacio, es un espacio de memoria. O sea, la gente se acerca a Zaramaga para ver la iglesia. Además, a nivel arquitectónico, pues es de Luis Peñaganchegui y demás. Es algo muy espectacular de ver, vanguardia para aquel momento. Y es también un símbolo de cómo la entidad, o sea, los poderes de la iglesia, en este caso del obispado de Vitoria, tienen esa capacidad de copar espacios para que el pueblo y la clase trabajadora no los tenga. Como Asociación 3 de Marzo controlamos, o nos han cedido, mejor dicho, un 8% del espacio total del templo, que lo dedicamos a, bueno, alguno ya ha estado por aquí dentro, tenemos una pequeña sala donde ponemos imágenes de época, no es la película, o sea, son imágenes reales con los audios que ha comentado Alfonso, y es interesante ver que esas imágenes se graban en el mismo sitio en el que se proyectan. O sea, empatizar con el propio espacio. El tema del memorial va para adelante, pero es algo muy complejo y difícil de explicar porque volvemos a lo mismo. Nos encontramos con las instituciones que no les interesa que el pueblo trabajador vasco cuente su propia historia. Lo que se busca es que las instituciones, en este caso también por el Instituto de la Memoria Gogora, el Estado, el Gobierno vasco, la Diputación, el Obispado mismo, cuenten lo que ocurrió en el 3 de marzo para que no lo cuenten los que sí lo vivieron. Y obviamente esto no es solo una cuestión de espacio, sino es el relato. ¿Quién va a contar la historia de qué? ¿No? A mí me vale más que Alfonso me cuente lo que ocurrió dentro de la iglesia que me venga el Instituto Vasco de la Memoria con un dossier diciéndome que aquí pasó no sé qué. No sé. Eso también cada uno verá cómo gestiona el tema de memoria. En nuestro caso, nuestros protagonistas siempre van a ser los protagonistas que estuvieron allí, porque, como lo decía en mi intervención, nuestra lucha por la memoria es una lucha viva. O sea, no se queda en el 76, va del 76 hasta en el mismo momento que estoy pronunciando estas palabras. O sea, es una viva con una vigencia que se sabe adaptar a las reivindicaciones actuales. En este caso lo vimos muy bien en este 50 aniversario cuando se unió con el tema de la huelga general que hubo el 17, bueno, esta semana, el 17 de marzo, hace unos días, que fue un éxito, que no lo digo por decir que es lo que siempre se dice después de una huelga, es un éxito real, en el que se reivindicaba el salario mínimo de 1.500 euros y fue impresionante. Entonces, el 3 de marzo también ha sufrido muchas veces como asociación y como movimiento esa represión por las propias instituciones por reivindicar el presente de la lucha histórica del 3 de marzo. Se vio muy bien en el año 2006, en el que los miembros de la asociación por primera vez pisaron un juzgado, pero como acusados, paradójicamente, fueron detenidos, golpeados, está todo grabado en vídeo, está en YouTube, y fueron supuestamente culpables. A los pocos años, las propias instituciones alavesas, en este caso, y posteriormente el gobierno vasco, reconocieron lo ocurrido y sí que ese reconocimiento hubo una reparación económica a ciertas familias, no a todas, obviamente,
Y bueno, esto pues, muestra muy bien lo que ha sido esta lucha de 50 años, desde mi punto de vista. Y un tema muy importante, que lo tenía apuntado, por no decir, porque quería decir esto al final, es el tema de la mujer, que si a alguien le interesa se puede desarrollar largo y tendido porque es súper interesante. Perdón. Seguimos.